Tal cual. Estamos con Miguel Canuto, muy solicitado, por cierto, por el respeto también que se merecen nuestros colegas que a esta hora necesitan hacer el mismo relevamiento que nosotros vamos a hacer. Lo vamos a ocupar y precisamente se trata de eso, de conocer en primera voz desde la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Río Tercero, que articula el trabajo mancomunado y en red con otras instituciones también y dentro del organismo municipal, esta tarea que ha sido hacerle frente a la gran tormenta. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Hola, Flavia, buen día. Se puede decir hoy buen día. Después, la verdad que de una gran situación, sorprendidos una vez más por esta fuerte tormenta, cuestiones que hace años atrás no se veían de esta magnitud, ¿no? Y hoy están sorprendiendo, sobre todo los milímetros en tan poco tiempo y sobre todo la intensidad del viento, ¿no? Registramos ráfagas de 103 kilómetros, ¿no? En plena tormenta, en una lluvia totalmente copiosa. Y bueno, yo digo, y después, ¿no? En el post-tormenta, en cada uno de los análisis que se van haciendo en los sectores, realmente no tener ninguna persona lesionada creo que es un gran logro, ¿no? Y esto sí quiero destacar el esfuerzo que hace toda esa gente que está trabajando en el momento de la tormenta. Hablo de bomberos voluntarios, hablo de la gente de la cooperativa que está trabajando en los cables arriba en esas horas críticas que realmente no se sabe qué otra cosa puede llegar a pasar. La gente de defensa civil trabajando también mancomunadamente, la gente de tránsito, esos hombres y mujeres que están realmente en la calle trabajando, de alguna manera aliviándole algún problema que pueda tener gente, ¿no? Que hemos tenido de todo, desde gente que se queda varada por ahí en un automóvil con su familia adentro, que esto ocasiona toda una desesperación y una angustia, como gente también que le ingresa agua a sus domicilios, y bueno, cientos de reclamos, ¿no? Del árbol que se te cae también en tu casa, que te queda atrapado, bueno, todas estas circunstancias que se dan y que esta gente está dándole solución y que bueno, hoy podemos estar charlándolo sin ningún tipo de personas lesionadas, ¿no? Miguel, llama la atención, en realidad, digamos, lo que se ve, no es que llama la atención, pero la cantidad de árboles caídos, y no es la primera vez, y siempre que hay tormenta, es una consecuencia, evidentemente. El agua afloja las bases, las raíces, pero también ramas que se caen. Es uno de los principales inconvenientes con los que nos encontramos, ¿verdad? Mira, antes de comenzar la nota con ustedes, justamente tuvimos una reunión con todo el personal, un poco dándome el relevamiento de esta situación y de lo que había ocurrido en el transcurso de la tormenta. Y llevamos registrado hasta el momento que seguramente siguen ingresando reclamos y denuncias de árboles caídos. Llevábamos hasta el momento 65 árboles caídos. Obviamente sumado a todas las ramas que se van quebrando, que eso no está ni siquiera denunciado, pero árboles que los arrancó de raíz, estamos hablando de 65 árboles. Entonces, obviamente, yo terminando esto, vamos a juntarnos también con la gente de arbolados para hacer también todo un relevamiento y cuáles son los árboles que más pueden llevar un riesgo, revisar sus raíces, o sea, toda una cuestión que hay que ir viéndolas debido a estos fuertes vientos que bueno, antes no eran comunes en nuestra ciudad. Obviamente será el cambio climático, la verdad que no quiero entrar en un tema que no lo conozco en profundidad, pero se están dando situaciones que antes hablar un viento de 100 kilómetros era algo realmente raro, y hoy se están dando, digo, hoy en estos últimos tiempos y en las últimas tormentas estas situaciones, así que bueno, será otro tema a rever, a ir relevando todas estas cuestiones para ir mejorando estas situaciones, ¿no? Miguel, en cuanto a las calles inundadas, agua que llega hasta las veredas, que se meten en los domicilios, no hablemos lo que era antes en la ciudad de Río Tercero, indudablemente con los desagües que se han realizado con la laguna de contención, allí en el predio del velocímetro, en realidad ha subsanado muchas deficiencias que teníamos, porque el agua lo que pasa es que luego desagota rápidamente. En el momento es feo ver la situación, en algunos casos hasta se hacen memes, hay gente que sale en calle, siempre la creatividad está a la orden del día, la crítica también, porque los vecinos sufren mucho cuando el agua llega a las veredas, la parte céntrica está colapsada, pero desagota rápidamente, esto es algo a tener en cuenta.
¿Se puede seguir trabajando en la realización de más desagües? ¿Se analiza lo que va a seguir pasando? Porque evidentemente, Miguel, el cambio climático llegó para quedarse y esto ya no es reversible. No vamos a volver a las épocas anteriores en donde todo esto no sucedía. No conocemos la gravedad de lo que va a seguir sucediendo y cómo se piensa la ciudad también en torno a esto. Bueno, vale la pregunta, ¿no? No tengan ninguna duda que se analiza permanentemente, esto lo he charlado incluso con el propio intendente, de hacer un análisis debido a estas nuevas situaciones en cuanto a tormenta que se están dando. Está toda la gente abocada en eso, por eso es que ayer hicimos un gran recorrido, y sobre todo durante la tormenta, en las zonas de Barrio Acuña, toda esa zona donde tenemos la mayor problemática de acumulación de agua. Se prevé esas situaciones, han estado ingenieros viendo esa situación, a ver si podemos todavía sumar un poco más a lo que ya se hizo, a las grandes obras que se hicieron en cuanto a desagües, que realmente antes, en una situación de esta, donde llovieron 90 milímetros en 28 minutos exactamente, o sea que es una situación que en otras ciudades realmente tienen un problema que tal vez estén 3 o 4 días con esa situación. Gente evacuada, que en este caso el polideportivo no tiene gente evacuada como otros años. Exactamente, entonces nosotros hemos hecho un gran avance en cuanto a eso. Seguramente que viendo esto y haciendo un análisis se tendrá que ver para un futuro, para ir mejorando estas situaciones y que en vez de una de esas barrios que tengan que esperar 2 o 3 horas para que baje el agua, lo podamos reducir en algunos minutos más. Obviamente, a ver, más allá de la cantidad de milímetros y eso, siempre se tienen que ir viendo las condiciones que se dan. El viento es un factor que traiciona mucho a estas situaciones. ¿Por qué? Porque ramas, hojas que se caigan, más algunas también residuos que pueda dejar la gente en sus bolsitas de nylon, que lo dejan y no lo dejan en una zona alta, digo de un cesto, lo que sea, esto es arrastrado y la gente, nosotros al tener hoy las alertas meteorológicas, salen en el antes de la tormenta, como nosotros anticipamos estas situaciones, se limpian todo el sector de desagües, de rejilla, pero obviamente el agua arrastra en forma inmediata y cuando esté el agravante de las ramas que se caen, ni hablar de árboles, todo esto va demorando la situación del drenaje de agua. Pero un poco concretando tu pregunta, sí se está trabajando y esto lo ha hablado y lo hemos hablado con el intendente y con la gente responsable de obras públicas para ver en un futuro qué tenemos que mejorar en parte de la ciudad para, bueno, sobre todo los barrios que tienen mayor demora en esto, solucionarlo, ¿no? Por último, Miguel, de mi parte, el comportamiento de la gente. Seguimos y nos sigue costando no salir si no es una emergencia. Por un lado, cuando tenemos a los hijos en los establecimientos educativos, tenemos que saber que el establecimiento educativo no va a cerrar sus puertas y va a dejar a nuestros hijos en la vereda a merced de cualquier cosa. Van a estar en un lugar seguro. Y quizás en estas horas pico, en las que se da esta tormenta, la desesperación por salir a buscar los chicos entorpece porque transitamos en medio del riesgo mayor de la peor hora, entorpecemos, metemos el agua dentro de los domicilios, colapsamos calles y sobre todo ponemos en riesgo nuestra propia integridad. Pongo ese ejemplo del colegio porque es el más recurrente. Si a mí me decís, yo digo, yo quiero ir a buscar a mi hijo, estoy en derecho. El tema es que sepamos que hay momentos en los que definitivamente no se puede circular. Qué buena pregunta y qué bueno que podamos debatir estas situaciones. Y justamente ayer, en la tormenta de ayer, se dio en el horario donde papás van a buscar a sus hijos, que es lógico. Quiero dar esa tranquilidad. Todos los establecimientos escolares tienen la preparación para contener los alumnos. Ninguna escuela te va a dejar salir un niño, pues estamos hablando de niños, ¿no? Cuando son más chicos, sobre todo, que es la preocupación. Cuando son por ahí escuelas secundarias, pero así mismo tienen ese cuidado. Y fíjate vos, yo ayer estaba en la sala de operaciones, todos los plenos llamados y reclamos de la gente y pedidos de auxilio, y te diría que un 80% de estos llamados, fíjate la magnitud de la tormenta que tuvimos, es los reclamos de que comerciantes y de gente propietarios de casas, ¿no? En domicilios particulares, donde el reclamo era y pedían encarecidamente que cortáramos la calle porque los autos circulaban y sobre todo camionetas grandes, donde digo, y hablo de las camionetas, hago mención a esto porque son camionetas altas donde pueden circular
donde son motores diésel, donde no se detienen y no se paran. Entonces esto provoca la famosa ola, donde son las que ingresan, porque si está tranquila, digo, la situación, a medida que va lloviendo y va drenando el agua, pero ¿qué provoca? Una gran ola donde te entra en tu local comercial, en tu domicilio, y es ahí donde se provoca el mayor daño. Yo entiendo que hay gente que tiene, a ver, su trabajo o una emergencia, o tiene, no sé, un turno médico, tiene una emergencia. Vamos a hablar de emergencia porque no sé cuántas cosas pueden justificar el andar en una situación de esta. Y se veía en mucha gente. Yo no digo, yo cuando hablo en forma genérica, ¿no? Hay mucha gente que es prudente, hay mucha gente que respeta, y creo que por eso hoy estamos haciendo este análisis donde no tuvimos situaciones ni que lamentar víctimas. Pero hay mucha gente que tiene esa costumbre de salir a, no sé, a dar una vuelta, a ver la situación, a ver las calles, porque saben que su vehículo no se va a detener, y esto provoca no solo una angustia, sino un gran enojo en la población. Yo veía ayer y estaba en la planta alta de la municipalidad, y veíamos una situación de una vecina que estaba a los gritos hablando y sacada realmente por una situación lógica. Pasó una camioneta pero a gran velocidad que dobló y no pudimos tomarle realmente la chapa patente, estamos viendo después a través de las cámaras, pero esas situaciones que realmente ponen mal a la gente y obviamente agravan una situación donde está controlada, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones creo que un cierto sector de la ciudad nos tiene que acompañar y ayudarnos en esto, ¿no? Miguel, de mi parte, ha sido evacuado todo lo reciente, porque evidentemente ha sido descrito la mayor cantidad de detalles en cuanto a fuera de peligro, no hay gente evacuada, no hubo situaciones extremas y límites, y sí, por supuesto, la contención de todos estos espacios que a través de la circulación indebida y con falta de criterio provoca, ¿no? Que es la situación céntrica, que es donde nosotros, por supuesto, nos vamos a dirigir a continuación para hacer una salida directamente desde el centro, porque evidentemente los comercios y hogares también de otros barrios que tienen esta problemática y de la zona centro le pasan muy mal.